Viernes 21 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Presidente del JNE plantea la exclusión de partidos que reciban fondos de la corrupción. Conozca el ranking de países que han mantenido o modificado su agenda electoral por la COVID-19. JNE organizó conversatorios sobre Hipólito, película argentina que retrata la realidad electoral. Iniciamos la jornada informativa comentándoles que la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones presentó el ranking de países en América Latina que han mantenido o modificado su agenda electoral debido a la COVID-19. La realización de elecciones, ya sean nacionales o subnacionales, conllevan a que grandes grupos de personas se vean en la necesidad de acudir a un centro de votación y hacer valer su voto. La nueva normalidad obliga al distanciamiento social y ello provocó que muchos países en América Latina reprogramen o continúen con sus elecciones. Según la Central de Operaciones del Proceso Electoral, desde que se declaró el coronavirus como una pandemia mundial el 11 de marzo del 2020, la agenda electoral de este año se ha visto afectada. Perú y Brasil aún no reprograman sus elecciones subnacionales en Chipao y Mato Grosso respectivamente, que estuvieron dispuestas a realizarse en marzo y abril pasado. Esto por la tasa elevada de contagiados en Perú, que son más de 540,000 personas confirmadas con este virus, que lamentablemente ha dejado ya 26,481 muertos tras su paso, siendo el tercer país en Latinoamérica según el ranking de COPE. Brasil lidera, ya que ha tenido más de 108,000 muertes y casi 3,5 millones de casos confirmados por COVID-19. En tanto, Venezuela es uno de los países que, pese a la pandemia mundial y con más de 34,000 contagiados, no ha reprogramado sus elecciones parlamentarias, celebrándolas en la fecha original este 6 de diciembre. En los países de Guyana, Surinam y República Dominicana se realizaron las elecciones generales, en algunos casos con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social, en marzo y mayo del 2020. Se resalta que en Guyana hasta el momento solo han fallecido a causa de este virus 23 personas y el contagio ha llegado a 709 personas. De la misma forma, por debajo de la lista está Uruguay, con 40 personas fallecidas y 1,457 casos confirmados por contagio del coronavirus. Por lo pronto, una gran mayoría de países latinoamericanos sí han postergado sus elecciones nacionales y subnacionales, por ejemplo, Argentina, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Colombia y Bolivia. Bolivia, nuestro país vecino, sería el más próximo a realizar elecciones generales este 18 de octubre del 2020, en un ambiente de protestas y pandemia que ha azotado el país, dejando 4,123 muertes y más de 100,000 contagiados hasta la fecha. El Jurado Nacional de Elecciones analiza alineamientos de diversos países de Latinoamérica que ya realizaron procesos de votación. A continuación detallamos algunos aportes de bioseguridad ante la COVID-19. En el marco de las votaciones generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones analiza los aportes de bioseguridad y las medidas de mitigación de 8 países latinoamericanos que ya realizaron o realizarán procesos electorales este año. A la fecha se han realizado 3 procesos democráticos en Guyana, Surinam y República Dominicana. En el primer caso, la elección se celebró el 2 de marzo, por lo que no se implementaron medidas especiales de seguridad y salud. En el segundo caso, uno de los puntos importantes fue la mesa de votación móvil, la cual fue utilizada por 187 personas en cuarentena por COVID-19. Además, el uso de tinta con hisopos en lugar de botes de tinta. En República Dominicana se prohibió la celebración de manifestaciones y otros eventos de masas.
Se utilizaron las redes sociales, la radio y la televisión durante la campaña. Además, se desinfectaron todas las tarjetas de identificación, marcadores y papeletas. En tanto, Argentina tiene previstas las elecciones municipales en la ciudad cordobesa de Río Cuarto para el 27 de septiembre. Se establecen pautas como cinta adhesiva en los pisos para organizar las filas y la distancia entre electores. Las mesas de sufragio se colocarán en forma de U para mantener una distancia de 1,5 metros y se hará la entrega de un kit de higiene para los votantes. En Uruguay se celebrarán elecciones departamentales y municipales el 27 de septiembre. Contarán con dispensadores de alcohol en gel, se ventilarán periódicamente los ambientes, se mantendrán los protocolos de distanciamiento social y mascarillas, entre otros. En el caso de México, las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo se suspenderán cada 3 horas para desinfectar superficies y materiales electorales. Además, cada elector debe acudir con su propio marcador para ejercer su voto. También se exceptuará de la elección a las personas mayores de 60 años de edad. Bolivia ampliará sus horarios de votación en más de 1 hora y aumentará el número de centros de sufragio el 18 de octubre en las elecciones generales. Chile, por su parte, tiene previsto su referéndum nacional el 25 de octubre. Implementarán el protocolo sanitario plebiscito más seguro y consideran el transporte de las personas sanas y contagiadas. Estos y otros protocolos buscan evitar el aumento de los casos de contagios de COVID-19. Es importante mencionar que todos los países tendrán en cuenta las medidas de la Organización Mundial de la Salud de distancia social y uso de mascarillas. En estas nuevas elecciones es fundamental contar con información sobre la COVID-19 que permita tomar decisiones adecuadas. Veamos lo que hace la COPE del JNE en ese contexto. En el marco de las votaciones del próximo año en nuestro país, el Jurado Nacional de Elecciones desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral viene recopilando información valiosa sobre la COVID-19. El objetivo, la toma de decisiones acertadas que sirvan para establecer procesos de trabajo idóneos. A la fecha, la central ha difundido 5 reportes sobre elecciones y COVID-19, los cuales nos muestran datos relevantes sobre la problemática en las regiones, provincias y distritos del país. El SARS-CoV-2 y su expansión en el territorio nacional han ocasionado una crisis en diversos ejes. El documento muestra la evolución semana a semana de los casos positivos y fallecidos en todo el país. Además, el ranking de cada una de las circunscripciones señaladas con mayor y menor número de episodios. Asimismo, se desglosa cada departamento para conocer su problemática particular. Se observan casos nuevos reportados por día, casos por mes, total de la población, número de electores, casos positivos y muestras, y el total de fallecidos. El presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones plantea la exclusión de partidos que reciban fondos de la corrupción. Asimismo, propone que por la vía judicial se declare la ilegalidad de la organización política por actividad antidemocrática. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, planteó que las organizaciones políticas que reciban financiamiento de fondos provenientes de la corrupción sean sancionadas de manera drástica, a fin de evitar el ingreso de dinero ilícito en la política. De esta manera, señaló que el proyecto de Código Electoral del JNE, en sus diferentes versiones presentadas al Congreso, propone que sean canceladas las agrupaciones que reciban aportes de personas condenadas por delitos dolosos como contra la administración pública o corrupción, al considerarse como una infracción muy grave. Esta severa medida administrativa es tratada en primera instancia por el Registro de Organizaciones Políticas del JNE y en segundo término por el Pleno del máximo organismo electoral. En paralelo, el doctor Ticona Postigo propuso que tal hecho sea considerado de manera específica como conducta antidemocrática en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, lo que conllevaría a la declaratoria de ilegalidad de la fuerza política, en un proceso sumarísimo y eficaz que desarrolle la Corte Suprema de Justicia. Dicha declaración de ilegalidad trae como consecuencia el cierre de los comités partidarios de la agrupación en todo el país, así como la prohibición definitiva para volver a reinscribirse en el registro de organizaciones políticas,
quedando con ello excluida de la vida política del país. El titular del organismo electoral planteó de esta forma que los fondos o bienes provenientes de la corrupción sean tratados tanto en la vía administrativa como en la judicial, para que este tipo de conductas sean sancionadas con todo el rigor de la ley. El Jurado Nacional de Elecciones organizó el conversatorio sobre Hipólito, una película que retratará la realidad electoral de Argentina en 1930 con la presencia de autoridades de la Red de Museos de la Democracia. Y no. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el conversatorio sobre la película argentina Hipólito, que se presenta como una lección de historia de la democracia hecha película y que sucedió en Argentina. Vote a los demócratas. Estuvieron presentes en la reunión virtual el profesor Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, José Guiraudo, director del Museo de la Democracia de Córdoba, y el historiador Carlos Ferreira, quienes comentaron sobre la película contextualizándola en el tiempo. Es decir, lo que busca resaltar el Museo de la Democracia no es la violencia política, sino resaltar cómo por la violencia política el estigma y el impacto de esa violencia fue tan grande que los conservadores tuvieron que aceptar el juego democrático, aunque sea en la provincia de Córdoba. Por acá la vamos a tener complicada. La gente no quiere votar. Tiene miedo. El conversatorio giró en torno a una Argentina de la década del 30, época de persecución política en donde se manipulaban las elecciones y los conservadores gobernaban en todo el país. Esta película narra cómo por primera vez la oposición logró ganar unas elecciones en Córdoba, pero ello desencadenó una masacre, lo que obligó a los conservadores a reconocer el primer triunfo de la oposición en el país. Como mencionó el historiador Carlos Ferreira, Hipólito fue hecha insertando la geolocalidad, es decir, lo local en lo global, para que personas de otros países entendieran los sucesos de la película, haciéndonos conocer procesos de elección en Argentina por medio de una historia de la vida real que fue llevada al cine y comentada en este conversatorio organizado por el ente electoral. Bien, amigos, les comentamos que el Pleno del Congreso sesiona hoy de manera virtual con el fin de debatir diversos proyectos de ley. Entre ellos está el proyecto de reforma constitucional que prohíbe postular a cargos de elección popular a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Recordemos que esta iniciativa fue aprobada por 111 votos a favor en el Pleno el pasado 5 de julio, pero por tratarse de una reforma constitucional requiere ser ratificada en una segunda legislatura consecutiva para poder entrar en vigencia. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema en el Congreso de la República. En ese momento ya se ha iniciado el Pleno y seguramente ya para el final del día podremos tener algunas noticias más al respecto. Si es que se aprueba, se da una segunda votación en cuanto a este tema de la reforma constitucional para que ya no puedan postular a cargos de elección popular aquellos sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. En este momento vamos a conversar con la secretaria técnica del Comité de Coeficiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de Carla Huertas, para abordar cuáles son las actividades que están realizando desde el Comité de Coeficiencia de nuestra institución. Para nosotros es un placer saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Carla, primero para que nos comentes qué es lo que significa ecoeficiencia y por qué es importante tenerla en cada una de las instituciones de nuestro país. Bueno, ecoeficiencia, mira, tenemos dos puntos. Uno que está normado por lo que es el Decreto Supremo 009-2009, que está establecido a través del MINAN. Pero si te puedo dar mi opinión desde mi punto de vista, ecoeficiencia es cómo las instituciones públicas podemos dar el granito para ayudar en lo que es el cambio climático. ¿Por qué?
porque todas las acciones que delimitan lo que es ecoeficiencia justamente ayudan a disminuir lo que es nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con diferentes indicadores, como puede ser el ahorro de papel, el ahorro de energía, ahorro de agua, reciclaje y una segregación más adecuada. Bien, es realmente importante esto por el medio ambiente y también para reducir los recursos y para generar ahorro en las instituciones, ¿no? Además, nos gustaría que nos comentes cuáles son las actividades que se están realizando en el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, te comento, actualmente el Jurado Nacional de Elecciones tiene un plan de coeficiencia, el cual está aprobado desde el 2019, ha sido actualizado el año pasado. Este es un plan multianual, el cual abarca actividades hasta el 2022, en el cual justamente, como te comentaba hace un momento, abarca todo lo que te he mencionado de ahorro de papel, energía, agua, reciclaje, de qué forma que se trabaja lo que es la cultura de coeficiencia, sensibilizando a las personas y haciendo recomendaciones, y también se trabaja lo que es las medidas técnicas operativas, desde qué punto, generando cambios ya a nivel de infraestructura, como por ejemplo, cambio progresivo de lo que son los caños ahorradores. Actualmente en el jurado ya hemos culminado también lo que es la instalación de lo que son todo luces LED, entonces estamos cubiertos con el ahorro de energía hasta cierta parte. Asimismo, dentro de cultura de coeficiencia también realizamos lo que son gestiones, o por ejemplo, el año pasado hemos realizado la campaña que comentábamos de Más vida, menos plástico a nivel nacional, en la cual se sensibiliza a la persona sobre diferente normativa mediante una actividad, que en este caso era brindarles unas tazas de porcelana a fin de que disminuyan el consumo de tecnopor, que muchas veces en el desayuno el servidor público consumía en vasos de tecnopor. Entonces a cada una de las personas se les facilitó mediante una campaña las tazas de porcelana junto con bolsas y también chocolates orgánicos, a fin justamente de que todas las actividades que se generan a través de coeficiencia traten de generar la mínima cantidad de efecto de gases invernaderos. Justamente todo lo que consumimos por ecoeficiencia o todas las adquisiciones que tenemos por ello, vemos bastante lo que es el tema de la trazabilidad, cómo se produce, qué es lo que genera. Lo cual es bastante importante. Nos gustaría que nos comentes qué tan complicado es la sensibilización a los trabajadores. De repente, algunos ya tienen esta cultura de ecoeficiencia, otros quizás no, es bastante nuevo. Cuéntanos, ¿cómo es? Mira, te comento, aunque coeficiencia es en realidad desde el 2009 que se viene trabajando, aún hay mucho camino por recorrer. Asimismo, bueno, particularmente en el Jurado Nacional de Elecciones tenemos por decirlo así, un vaivén de personas, que tú sabes que por procesos electorales recibimos gran cantidad de personas, podemos hasta duplicar la cantidad de personas. Incrementa el personal. Sí. Exactamente. Entonces, al ingresar, justamente muchas de las personas que ingresan no tienen los conocimientos necesarios en muchas de las medidas, por lo cual esto es un trabajo constante, al menos en el Jurado Nacional de Elecciones, puesto que estamos siempre en procesos electorales, somos como un pequeño globo, ¿no? Nos inflamos de personas y luego disminuimos. Estas personas que se quedan sí están capacitadas y sensibilizadas, pero el mayor flujo de personas que ingresan es un trabajo constante que se tiene que estar capacitando siempre. Capacitaciones, sensibilizaciones, gestiones, también lo que son actividades con el fin de poder sensibilizarlos en todo este bloque de lo que son lo que abarca coeficiencia. Así es. También sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones está participando de esta segunda etapa de la iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo ECOIP. Cuéntanos cómo va nuestra participación. Mira, te comento lo que es el ECOIP, justamente, ¿qué es el ECOIP? Es una iniciativa que saca el Ministerio del Ambiente para ver el cumplimiento de las instituciones públicas mediante el Decreto Supremo. Esto consta de 2 etapas. La primera etapa, que abarca un poco el tema de sensibilizaciones y acciones que tú podías hacer con lo que tenías. Y ahora, en la segunda etapa que estamos participando, justamente abarca el tema de lo que son medidas técnicas operativas. Ahí también estamos trabajando lo que vendría a ser, por ejemplo, lineamientos de compras públicas sostenibles, que ya va un poco más de solamente sensibilizar lineamientos de lo que son residuos sólidos,
También venimos trabajando con lo que es reciclaje con diferentes entidades como Aniquén, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aniquén sería por el tema de la sede Nazca, donde donamos todo lo que son nuestros recursos reciclados, justamente, y en la sede central lo hacemos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es importante reconocer también que el tema de coeficiencia abarca lo que viene a ser el apoyo socioambiental, porque al momento de generar tus actividades, como este caso que te pongo del reciclaje, no solamente ayudas al ambiente, sino también ayudas a la sociedad. ¿Por qué? Porque facilitas lo que son la creación de nuevos puestos de trabajo. Y, por ejemplo, en el caso de Aniquén, las donaciones que hace el jurado van al apoyo de personas que han sufrido de diferentes daños físicos. Por ejemplo, con las donaciones del año pasado del jurado hemos abarcado 24 toneladas y esto ha hecho que se genere tratamiento para diferentes pacientes en el tema de Aniquén. Hemos cubierto 11 pacientes para terapia física, 4 pacientes para terapia psicológica, 4 pacientes con el tema de terapias ocupacionales y asimismo también hemos evitado la tala de 289 árboles. Qué importante. Realmente qué importante iniciativa y sobre todo ahora que nos comentan los resultados, nos llena de orgullo y de satisfacción continuar con esta labor y formar parte de esta institución. Qué importante. Carla, tenemos un gráfico, si podemos ver en este momento, se trata ya del ranking ECO-IP Nacional 2020 en esta segunda etapa que estamos participando, en la que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un lugar importante, ¿no? Estamos en el 5º lugar en la sede central y en el 6º lugar con la sede de Nazca. Coméntanos por qué nos ubicamos en esta posición y si estamos trabajando de repente para ocupar los primeros lugares. Claro, exactamente, esa es la meta, ocupar uno de los primeros lugares y actualmente venimos, ¿esta etapa en qué consiste? Nos dan 33 entregables justamente como medio de verificación que tú vienes cumpliendo diferentes actividades del Decreto Supremo. Entonces justamente nos encontramos en el 4º y 5º puesto porque nosotros ya hemos enviado los medios de validación para estas actividades, como por ejemplo lo que te comentaba de Aniquén, esta es una actividad por ser una acción socioambiental responsable. Después también tenemos indicadores, esa es otra actividad, lo que generamos los lineamientos de compra sostenibles, son actividades que tú, como institución nosotros vamos enviando al MINAM, son medios de validación, eso hace que sumemos un puntaje y justamente por eso nos encontramos actualmente en el 4º y en el 5º lugar. Si bien es cierto, aún nos falta culminar, pero venimos trabajando en ello, estamos avanzando cada día para poder llegar a los 33 entregables para esta segunda etapa. Bien, Carla, además es preciso resaltar que existe cierto inconveniente ahora en el contexto de pandemia. ¿Qué tan difícil es ser ecoeficiente en medio de COVID-19? Bueno, en realidad en el tema del COVID, como tenemos conocimiento, la mayoría de personas para lo que son las instituciones públicas están priorizando el trabajo remoto. Entonces, las actividades de ecoeficiencia abarcan ser ecoeficiente dentro de la institución pública, dentro de la institución física, pero no se puede realizar de manera directa dentro de la institución, pero sí lo podemos trasladar a nuestras casas. Podemos reciclar, podemos apagar las luces, podemos ver el tema del ahorro de agua, o incluso este tema de la pandemia también ha tenido un punto a favor en ecoeficiencia porque como es trabajo remoto, la mayoría de las comunicaciones son digitales, es decir, estamos evitando la impresión de hojas, la impresión de documentos en su mayoría. También tiene sus lados negativos, puesto que como el personal no está dentro de la institución, nuestro rango de acción es más delimitado. Por lo cual actualmente estamos ocupando lo que son capacitaciones virtuales para siempre estar sensibilizando a nuestro personal, asimismo también lo que son cartillas de conocimiento, de información sobre diferentes actividades que puedes realizar. Estas capacitaciones, también te comento, las realizamos mediante convenios que tenemos con, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí, a los que invitan a los trabajadores también a acudir a estas. Carla, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y qué bueno que surja en medio de la crisis la oportunidad y ese es el momento en el que los trabajadores que no acuden de repente a las sedes, a la institución en este momento, pueden hacer este trabajo de coeficiencia desde sus viviendas. Carla, muchas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias a ti, muchas gracias. Bien amigos, es momento de hacer una brevísima pausa, volvemos con más.
A través de una conferencia virtual desde Palacio de Gobierno, el jefe de Estado brindó los avances de la lucha contra la pandemia en el país y manifestó que se encuentran en conversaciones para iniciar la adquisición de la vacuna. El presidente de la República, Martín Vizcarra, precisó que están en coordinaciones con COVAX Facility, liderada por la Organización Mundial de la Salud, para obtener las inmunizaciones dirigidas al 20% de la población peruana. Además, están trabajando con 5 laboratorios internacionales a fin de obtener 30 millones de las vacunas que están produciendo. Pues ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas, es decir, más del 90% de la población. Asimismo, recordó que la lucha contra la pandemia implica un esfuerzo permanente de todos y del gobierno en primera línea como responsable de brindar los lineamientos para actuar contra el virus. Le pedimos a la población que no baje la guardia para los contagios, con mayor razón. Es el pedido propio que nosotros asumimos de la parte de la población, de nosotros tampoco vamos a bajar la guardia, vamos a poner todo el esfuerzo y seguiremos luchando día a día para poder combatir esta enfermedad que es tan perjudicial para toda la humanidad. Además, el mandatario firmó el decreto de urgencia que dispone la entrega de un segundo bono universal familiar, equivalente a 760 soles, para más de 8 millones de familias en todo el país. Ayer se aprobó en Consejo de Ministros, pero quiero hacer la formalidad de suscripción de este decreto de urgencia y de aquí lo enviaremos al peruano para su publicación y puede hacer los trámites previos para que a partir del mes de septiembre estos 8.600.000 hogares del Perú puedan recibir este segundo bono familiar universal. Finalmente, el jefe de Estado reiteró su exhortación a la población a seguir manteniendo el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. La Agencia Andina ahora nos tiene preparado el reporte oficial de la COVID-19. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos. Desde la Agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Pleno del Congreso sesiona hoy de forma virtual y en la agenda del mismo tiene previsto debatir el proyecto que plantea habilitar a los exaportantes de la ONP para que soliciten la devolución del 100% de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones. La planta generadora de oxígeno del AMPE sigue recorriendo diferentes distritos de nuestra ciudad para brindar oxígeno medicinal de forma gratuita a pacientes COVID-19. Hoy estará en el Estadio Municipal de Musa, en La Molina, y mañana sábado en la Avenida Naciones Unidas, sector El Palomar, en Jicamarca. Recuerden que solo se atenderá a quienes hayan sido empadronados, cuenten con un balón de oxígeno y prescripción médica correspondiente. La Contraloría pone en marcha megaoperativos en 5 regiones de nuestro país antes de terminar el año, a lo cual va a desplegar auditores que buscarán detectar hechos de corrupción o inconducta funcional que afecten el desarrollo de las regiones como son Tumbes, Ancash, Arequipa, Callao y Ucayali. Más de 18.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema en 38 distritos de Lambayeque recibirán este lunes 24 de agosto una subvención económica de parte del Estado a través de Pensión 65. La entrega de este doble subsidio se hará de 2 formas, la gran mayoría por el cobro en agentes del Banco de la Nación y los que se encuentran en las zonas más alejadas va a ser a través de empresas transportadoras de valores. El Parque de las Leyendas ofrecerá recorridos virtuales todos los domingos desde este domingo 23 de agosto. Esto será gratuito durante la Marcha Blanca y a partir de septiembre el costo será entre 3 y 5 soles, con lo cual se busca contribuir con la alimentación y el cuidado de los 1.300 animales que albergan. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. La Asociación Nacional de Periodistas extiende su preocupación ante su más reciente reporte en el que indican que 82 periodistas a nivel nacional fallecieron por causa de la pandemia al ejercer su profesión en primera línea.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú informa que 82 periodistas a nivel nacional han fallecido a causa del coronavirus durante los 5 meses de la emergencia sanitaria. 82 colegas, 35 se contagiaron en actividad reporteril, haciendo trabajo informativo en focos infecciosos como pueden ser hospitales, mercados, la vía pública. Según señala la ANP, en el Perú la precarización en el periodismo se visibiliza aún más por la pandemia. Así tenemos que Lima es la localidad con mayores decesos, con un total de 18. Le siguen Iquitos con 6, Arequipa, Chincha, Cusco, Santa y Tumbes con 4 muertes cada una, y finalmente Piura con 3 fallecidos. Tenemos periodistas ingresados en cuidados intensivos en el norte y en el sur del país y en el oriente. Tenemos contagios en el norte, en el sur y en el oriente. Tenemos el tema desbordado. Nosotros calculamos que al menos en el país, en este momento, pasando procesos de COVID o en domicilio, en hospitales o en cuidados intensivos, tenemos más de un centenar de colegas a nivel nacional. Por ello, reiteraron su pedido de protección a los hombres y mujeres de prensa cuando realizan su trabajo. Y a nuestros colegas pedirles que afinen las medidas de autocuidado. No estamos solo poniendo en riesgo nuestra vida, estamos poniendo en riesgo la vida de nuestras propias familias. No necesitamos héroes o heroínas, necesitamos comunicadores, comunicadoras, periodistas que puedan seguir informando, y para seguir informando tenemos que seguir vivos y vivas. Asimismo, la asociación señaló que tanto centros laborales, públicos como privados, deben adoptar medidas de prevención y control sanitario a fin de evitar la propagación de la COVID-19 e instaron a las empresas a proporcionar equipos de protección adecuados. En La Libertad se inauguró una causa materna para gestantes con el objeto de atender a las futuras madres en la prevención y atención del coronavirus. Este informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. La lucha contra el coronavirus continúa en el distrito de Usquil. Esta vez las autoridades están pendientes de un sector importante que no debe descuidarse, como los casos de muertes maternas que anteriormente se presentaban. Es por ello que el alcalde Grover Cruz y funcionarios del sector salud llegaron hasta el centro poblado de Chuquizongo para inaugurar la Casa de Espera Materna, que atenderá no solo a gestantes de este pueblo, sino también a jurisdicciones aledañas. No para que se desuna ni la política, ni la religión, ni la forma de pensar. Al contrario, que sea su pueblo la razón para que sigan unidos. El día que ustedes se desunen, ese día no van a perder ustedes, van a perder el pueblo. Pero el día que se mantengan esa unidad como lo tienen hasta el día de hoy. El distrito ya cuenta con 2 casas maternas, pero para los años subsiguientes se ha proyectado la construcción y implementación de más infraestructura. Va a ganar su pueblo, vamos a tener muchas cosas, vendrán otros alcaldes y seguiremos solicitando y pidiendo algo a favor. El local cuenta con ambientes, dormitorios especiales para recibir a las futuras madres, sala de monitoreo, comedor, servicios higiénicos, una cocina y una habitación para los acompañantes de las pacientes. Bebé de 1 año logró vencer al coronavirus en la región de Loreto, sin embargo presenta secuelas, por lo que requiere ser atendida en la capital para seguir con su tratamiento. En lo que va del año son más de 23 menores que se han contagiado de la COVID-19. Una bebé de apenas 1 año de edad logró vencer a la COVID-19, siendo la primera niña en la región de Loreto en combatir este mal tras estar 2 meses internada. Primera niña que ha estado 14 días en ventilación mecánica, con un pulmón totalmente devastado, con toda la familia positiva a COVID, la niña también, y vino con un distrés respiratorio severo, por la cual se optó en usar la ventilación mecánica y actualmente ya no está dependiente de oxígeno. Hasta la fecha, nuestro país registra cerca de 23.000 casos de niños contagiados. Si bien los menores de edad son los que menos desarrollan la enfermedad, en su mayoría sufren las secuelas. En el caso de la menor de 1 año, los médicos del hospital Felipe Arriola le detectaron obstrucción biliar
por lo que ha sido evacuada hasta la capital. Ella viaja con una obstrucción de vías biliares, que es un problema que nosotros hemos encontrado acá y que a través de varias teleconsultas con el Hospital del Niño se ha identificado que es una obstrucción que requiere una especie de cirugía o procedimiento especial. Datos del Ministerio de Salud indican que 108 niños y adolescentes con coronavirus han fallecido, la mayoría por complicaciones preexistentes como leucemia o cáncer, entre otros. En este otro informe de TV Cosmos, vea cómo las personas inescrupulosas incumplen el distanciamiento social. La policía ha iniciado operativos para sancionar este tipo de conductas. El colmo mientras incrementa el número de fallecidos por COVID-19 en La Libertad. Estos ciudadanos en pleno estado de emergencia y durante la inmovilización social obligatoria beben y celebran en una licorería ubicada en la avenida América Sur, cuadra 6. Actualmente ayer personal policial dando cumplimiento a la inmovilización social obligatoria desde las 22 horas a las 4 de la mañana que rige en el departamento de La Libertad, a excepción de 4 provincias. Ha intervenido un local de consumo de bebidas alcohólicas donde en el interior se realizaba la fiesta de cumpleaños. Se ha intervenido a 30 personas, 10 de sexo femenino y 20 del sexo masculino. Los mismos que contravenían lo dispuesto por el Supremo Gobierno. Están totalmente prohibidas las reuniones sociales, tanto en el interior de un domicilio como en lugares públicos. Se intervino a 30 personas consumiendo bebidas alcohólicas y sin respetar el distanciamiento social obligatorio. Celebraban en este lugar. Esto sucedió al interior de la licorería Tabaco y Ron en la avenida América Sur. Amigos, es momento de hacer una pausa aquí en JN Noticias. Volvemos con más. El gobierno anunció la apertura de cuentas a todos los peruanos mayores de 18 años de edad en el Banco de la Nación. Se trata de la cuenta DNI. El Banco de la Nación podrá abrir cuentas bancarias a todos los peruanos que sean mayores de 18 años de edad y cuenten con su documento nacional de identidad. Así lo anunció el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Se trata de una cuenta digital e individual de ahorro. El objetivo es evitar las aglomeraciones en las distintas entidades financieras públicas del país. La ministra María Antonieta Alba, titular de la cartera de Economía y Finanzas, ya había anunciado la referida iniciativa. De acuerdo a lo dicho por el jefe de Estado, la cuenta DNI servirá para que se pueda hacer efectivo el depósito del segundo bono familiar universal, el cual consta de 760 soles. Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, participará en la elección del próximo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así lo informó la institución. La Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, rechazó la solicitud de inhibición de Aldo Vázquez, presidente del referido organismo, en la próxima elección del nuevo titular de la OMPE. Señalan que no habría conflicto de intereses. Dicha solicitud fue planteada por José Pérez Duarte, uno de los dos postulantes al máximo cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Piero Corbeto, también candidato al puesto, no habría consignado en su currículo presentado ante la Junta Nacional de Justicia su trabajo como catedrático en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sede en la que habría establecido un vínculo con Vázquez. Es importante mencionar que el presidente de la Junta Nacional de Justicias, para evitar cuestionamientos, intentó inhibirse. Sin embargo, la institución que lidera no lo aceptó, considerando que en tal situación no habría afectación a la imparcialidad. Cambiamos el ángulo de la información. Solo 5 regiones del país han mostrado buenos niveles de competitividad, según el Instituto Peruano de Economía. Conozca en el siguiente informe cuáles son aquellas regiones que han demostrado eficiencia en el manejo de sus recursos y aquellas que no. Este año el índice de competitividad regional indicó que solo la capital de Lima y 4 regiones del sur lideran el ranking de las más competitivas por sus avances en materia económica y social, según el Instituto Peruano de Economía. Además de Lima, las otras regiones más competitivas son Moquegua, Tacna, Ica y Arequipa.
En tanto, en el otro extremo de la tabla, 21 regiones de la Sierra y Selva están desplazadas. Huancavelica, por ejemplo, continúa siendo la región menos competitiva por cuarto año consecutivo. Se explica porque muchos gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional no han sido eficientes en cuanto a la aplicación de las políticas del gobierno, de las políticas públicas. Para la construcción de este índice, se consideró el entorno económico, infraestructura, salud, educación, mercado laboral e instituciones en cada una de las 25 regiones del país. Así encontramos que Huancavelica, Puno, Cajamarca, Loreto y Huánuco obtuvieron los peores resultados en los pilares analizados. Según señala el experto, el problema radicaría en la deficiencia de la gestión pública de los gobiernos regionales. Al respecto, sugiere la creación de un nuevo órgano fiscalizador del Estado para asegurar el desarrollo de las regiones. Las grandes políticas tiene que tener del gobierno nacional. No estoy hablando de un Estado centralista. Estoy hablando que se transfiera las competencias, pero estoy hablando que se le tiene que fiscalizar. Al margen de la fiscalización que hace la Contraloría, que ya no se da abastos con tanto delincuente que ha aparecido en el Perú en los últimos tiempos, sino que cada sector, educación, por ejemplo, la gran política educativa no puede estar en manos de los gobiernos regionales. La gran política educativa tiene que estar en manos del gobierno nacional. Por otro lado, el ranking también mostró que 14 regiones escalaron peldaños respecto del 2019. Entre ellas Lambayeque y Huánuco, pero quien más resalta es Apurímac por subir 4 posiciones en el último año debido a mejoras en su economía y la formalización de empleos. Los departamentos que tienen riqueza natural tienen la opción inmediata de poder salir adelante a través de sus gobiernos regionales. En segundo lugar, los departamentos que tienen una producción agrícola importante. Existen sin duda retos de política pública que son generales. Queda en manos del gobierno identificar las buenas prácticas y priorizar lo urgente en cada zona del país. La ministra de Salud, Pilar Macetti, tras inaugurar el laboratorio de biología molecular del Hospital Naval, informó a la ciudadanía que el país contará con 64 plantas de oxígeno conectadas a los principales hospitales del país. La ministra de Salud, Pilar Macetti, anunció que actualmente el país cuenta con 26 plantas de oxígeno en operación y confirmó que en las próximas semanas aumentarían a 64 plantas a nivel nacional. Este incremento se da en beneficio de que los hospitales principales del país cuenten con una planta de oxígeno y a su vez se permite el llenado de balones de oxígeno, motivo por el cual muchos peruanos salen a las calles en busca del mismo para sus familiares que son pacientes COVID. Esto fue en la inauguración del nuevo laboratorio de biología molecular del Hospital Naval, al que acudió la ministra Macetti y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Este laboratorio se encargará de procesar pruebas moleculares para detectar casos de COVID-19. En declaraciones, Macetti indicó que también aumentaron estos laboratorios de 16 a 40 laboratorios certificados para descartar con pruebas moleculares el coronavirus. Esto en suma son los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud contra la pandemia. Ahora les contamos que tenemos nuestro bloque de agenda cultural. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a Carolina Díaz. Hoy comienza la Feria Internacional del Libro y seguramente Caro nos tiene muchas novedades. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Paloma, buenos días, ¿cómo estás? Sí, de hecho tenemos muchas novedades sobre esta Feria Internacional del Libro. Vamos contigo. Comenzamos.
El reconocido actor de La Casa de Papel, Pedro Alonso, es uno de los invitados de la Feria Internacional del Libro de Lima 2020. El famoso actor español viajó a Iquitos el año pasado y fue aquí en Perú donde terminó de escribir su primera obra titulada El libro de Filipo, una obra autobiográfica y que mezcla la ficción, sobre todo en los pasajes donde Pedro Alonso narra las regresiones que le realizó su novia hipnoterapeuta. Esta primera obra literaria, Pedro Alonso le tomó escribirla durante 2 años y llega a la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro de Lima, que será, como sabemos, de forma virtual. Hace momentos breves se acaba de inaugurar esta feria internacional y podremos nosotros acceder a ella a través de las redes sociales de Facebook o YouTube de la FIL de Lima 2020. Bien, por otro lado, la película Huayna-Pachay ha perfilado como una de las películas más importantes del cine peruano. Es una obra del joven director puneño Oscar Catacora y nos muestra la vida de Huilca y Paxi, que en español significa sol y luna, una pareja de esposos aymaras que viven cerca al nevado Ayincapac, en Puno, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ellos tienen la esperanza de que su hijo retorne a casa después de que ha migrado a Lima hace muchos años. Con el paso del tiempo, ellos añoran aún, tienen esperanza de que vuelva su hijo y viven una serie de situaciones que hacen que la película tenga una personalidad inigualable. Es una muy buena película, una película muy emotiva también y es muy recomendado para este fin de semana que lo puedan disfrutar, ya que está en la plataforma de Amazon Prime y para los que tengan pueden disfrutarla este fin de semana. Hasta aquí con Agenda Cultural, nos vemos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. JN Noticias vamos a conversar con el doctor Juan Caneco Aguilar. Él ha escrito diferentes libros y en esta oportunidad en la Feria del Libro se va a presentar uno de ellos en su segunda edición. Se trata del libro Test de las 2 personas trabajando y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenas tardes, Paloma. Sí, justamente este año en la Feria del Libro vamos a lanzar la segunda edición del Test de las 2 personas trabajando. Es una prueba proyectiva en la que las personas van a reflejar los rasgos de su personalidad, ¿no? Es una prueba que ha sido creada para el ámbito de selección de personal, así que el 26 lo presentamos, ¿no? Bien, sí, si podría darnos por favor el día y la hora. 26 de agosto a las 2 de la tarde. Perfecto, estaremos atentos en todo caso. Nos gustaría que nos hable más de este libro. Conocemos que usted ha realizado ya diversas investigaciones innovadoras además en nuestro país. Sí, dentro de lo que es el campo de selección de personal, usualmente nosotros hemos usado los psicólogos pruebas que han venido del extranjero, ¿no? Por ejemplo, el test de la figura humana, la famosa prueba de la persona bajo la lluvia, ¿no? Que de repente algunos de ustedes también lo ha pasado, ¿no? O sea, esas pruebas vienen del extranjero y muchas veces vienen con sesgos culturales que no se ajustan a nuestro medio. Es por eso que esta prueba se constituye en una especie de propuesta, ¿no? Para que los psicólogos o los especialistas en selección puedan usar una prueba creada en nuestro medio para evaluar rasgos de la personalidad de los candidatos, ¿no? Aspectos, por ejemplo, como liderazgo, trabajo en equipo, capacidad para negociar, van a poder ser evaluados con esta prueba, ¿no? ¿De qué trata este test de las 2 personas? ¿Cómo es la evaluación? Justamente se le pide eso a la persona, ¿no? Al candidato se le pide, por favor, dibuja 2 personas trabajando. Y en base a los trazos, al tipo de dibujo que haga, en base a la historia que realice, nosotros vamos a tener hipótesis de trabajo, ¿no? Vamos a tener una idea de cómo es el candidato, idea o hipótesis que luego vamos a confirmar con la entrevista, ¿no? La entrevista siempre para nosotros es una herramienta básica, ¿no? Aplicamos la entrevista, las pruebas psicométricas y con eso confirmamos las hipótesis que nos dan las pruebas de tipo gráfico, ¿no? Como en este caso que es el dibujo de 2 personas trabajando. Ah, bien. Doctor, ¿nos podría por favor contar por qué es tan importante esta prueba psicológica en el proceso de selección del personal? En general, es importante conocer la personalidad o las competencias de los candidatos. No solamente basta con conocer los conocimientos, qué tanto sabe una persona, ¿no? O para qué es hábil. Es importante también conocer
cómo se va a comportar al interior de la empresa. Y justamente técnicas como la entrevista, las dinámicas de grupo y las pruebas psicológicas nos ayudan a determinar el perfil del candidato, ¿no? Muchas veces, si nos dejamos llevar solamente por el currículum vitae, podemos dejar ingresar a una persona, pero que dentro de la empresa se convierte en una persona conflictiva, en una persona que no sabe trabajar en equipo, en una persona que no lidera bien, y eso es justamente porque no le damos el valor a la evaluación psicológica, ¿no? Que es un aspecto muy importante, ¿no? Y esta prueba se constituye justamente en un soporte para el psicólogo, ¿no? Esta segunda edición, por ejemplo, trae como novedad, ¿no? La evaluación de conductas inadaptadas, algo muy importante para evaluar en la selección, ¿no? Tendencias al robo, tendencias a las conductas agresivas, además de permitir evaluar muchas competencias como la orientación al cliente, por ejemplo, ¿no? Bien, es bastante interesante que a través de un test se pueda determinar este tipo de personalidades. Nos gustaría además que de repente nos dé unas recomendaciones a aquellas personas que pretendan obtener un trabajo y sobre todo en este contexto de pandemia. Sí, este contexto de pandemia en verdad ha modificado mucho el proceso de selección. Por ejemplo, antes el candidato iba a la empresa con su currículum vitae bajo la mano, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el CV nosotros pedimos el llamado video CV. El candidato se graba y a través de YouTube nos envía su currículum vitae de manera visual, ¿no? Para la entrevista estamos usando el tema del Skype, Zoom, las videollamadas por Facebook, por ejemplo, ¿no? Microsoft Teams. En cuanto a los tests, se están aplicando mucho el tema de las evaluaciones online. Esto ya tiene tiempo, ¿eh? Las evaluaciones de test, ¿no? Para evaluar conocimientos, estamos usando plataformas como el famoso Kahoot, los formularios de Google, ¿no? O sea, en verdad estamos apelando mucho al tema online en este contexto. Antes citábamos al candidato para aplicarle juegos o dinámicas de grupo, ¿no? Ahora lo hacemos a través de la plataforma virtual, Sí, y ¿no? de repente el tema de la distancia genera algún tipo de problema al momento de seleccionar al personal. Sí, algunos candidatos pueden verse intimidados por la cámara. No es igual estar frente a una persona que estar frente a una cámara, ¿no? Y observarse incluso, ¿no? Porque los candidatos se van a ver en la pantalla. Eso es algo extraño para el candidato que está acostumbrado a la interacción cara a cara, ¿no? Claro. Pero la recomendación que se le da al candidato es que esté tranquilo, esté calmado. Si él mismo reconoce que tiene algunos aspectos por trabajar, por ejemplo, que le cuesta controlar el estrés, que le cuesta trabajar en equipo, más que recomendarle obviamente tips para que pase una entrevista, yo le recomendaría de todas maneras que pase una orientación, ¿no? Para desarrollar esos aspectos, ¿no? Que de todas maneras un psicólogo bien entrenado lo va a sacar, ¿no? Bien, es realmente importante. Además, nos gustaría que nos comente, usted que tiene experiencia en este ámbito, ¿qué es lo que están buscando las empresas en este contexto de pandemia? Que muchas veces el trabajo se va a realizar de manera virtual, de manera remota. Sí. Una de las competencias más buscadas, por ejemplo, a nivel de la personalidad, es la capacidad de adaptación. Tenemos que tener la capacidad de adaptación. Si te has dado cuenta, la pandemia nos ha golpeado tan fuerte y nos hemos tenido que adaptar un poquito a la mala, ¿no? Hay algunas personas que se han adaptado con facilidad y otras a las que les ha costado mucho hacer esa transición, ¿no? Del trabajo presencial al teletrabajo, ¿no? Que para algunas personas aún sigue siendo un dolor de cabeza, un motivo de estrés, ¿no? Actualmente las ocupaciones, por ejemplo, más requeridas para la modalidad de trabajo son los empleados para el centro de llamadas, los administradores de empresas, los técnicos contables, todo lo que es informática, derecho, gestores de cobranza, empleados de sectores financieros, son las ocupaciones más requeridas para la modalidad de teletrabajo, ¿no? Y a nivel de la personalidad, lo que buscamos justamente es eso, que tengan la capacidad para adaptarse a todas estas condiciones, ¿no? Sí, bien, y definitivamente tenemos que estar preparados porque toda esta transformación digital ha generado diversos cambios también en los trabajos. Si podría comentarnos además qué otros libros usted ha escrito y cómo podemos adquirirlos. Este ya sería en verdad algo así como el quinto libro. El primer libro fue el test de las 2 personas trabajando, justamente publicado en Argentina en el año 2014, ¿no? El primer libro que publiqué. Años después publiqué el libro El test del dibujo del rosal, que se le pide al candidato que dibuje un rosal y en base a eso sacamos aspectos como el tema del control de estrés. Luego en la Universidad César Vallejo publiqué el libro Dinámicas de Grupo, junto con colegas. Es un libro muy interesante para los colegas de psicología que buscan conocer qué son las dinámicas de grupo y cómo usarlas. El cuarto libro se llama
DECO, Dinámicas de Evaluación de Competencias Organizacionales. Es un libro en el que hay más de 80 juegos de selección de personal con sus formatos de calificación, para que el psicólogo o el especialista que va a aplicar Assessment Center o dinámicas de grupo pueda usarlos, ¿no? Y el último libro fue el ECO, Evaluación de Competencias Organizacionales, que fue publicado en México por la editorial Manual Moderno, ¿no? Es un test psicométrico que tiene por objetivo evaluar 20 competencias laborales. Y esperemos que a fin de año salga el libro que voy a lanzar con la UPC, llamado Storytelling, ¿no? Cómo usar los cuentos, tanto para hacer evaluaciones como para el tema de capacitación y desarrollo organizacional, ¿no? Este libro, el test de las 2 personas trabajando, publicado con la editorial de la César Vallejo, es una segunda edición, ¿no? Mejorada, ampliada. La primera edición ya se agotó, así que estamos sacando una segunda edición, ¿no? Sí. Igual con el DECO. ¿Cómo lo podemos adquirir? Yo les sugiero que escriban a la página de Facebook del Fondo Editorial de la UCB para realizar las consultas, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia me parece que va a ser a través de una plataforma, pero les pido por favor que escriban al Fondo Editorial de la UCB para que puedan obtener la información. Listo. Y los espero este 26 de agosto, ¿no? A las 2 de la tarde para la presentación del libro. Perfecto, la invitación está hecha. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, esa ha sido una entrevista sobre la presentación del libro desde las 2 personas del doctor Juan Caneco Aguilar en la Feria del Libro 2020. Nosotros haremos una pausa y al volver, más información. No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Que tengan un lindo fin de semana.